buenas noches, soy César García Vélez con más noticias desde Ecuador. En esta oportunidad vamos a analizar un tema de sumo interés para los ecuatorianos porque, como ustedes conocen, a partir del 1 de abril va a entrar en vigencia el incremento del impuesto al valor agregado. Actualmente el impuesto en el Ecuador es del 12%. De acuerdo a lo aprobado en la ley de conflicto interno impulsada por el gobierno nacional, subirá un punto de forma permanente al 13 y también hay la posibilidad, y lo ha anunciado el gobierno, de que suba hasta el 15% luego de una recomendación que emitiría el Ministerio de Finanzas. ¿Qué impacto tendrá esto en la vida y en la economía dolarizada del Ecuador? Es lo que vamos a analizar a continuación junto al doctor Napoleón Santamaría, experto en tributos. Gracias, doctor, por esta entrevista con Latinoamérica. ¿Cuál es su lectura sobre lo que va a pasar de aquí en adelante en el Ecuador? ¿Apoyará esto al fin, que todos los ecuatorianos, me imagino, respaldaron para que se financie el conflicto armado interno? Pero ¿qué pasará en los bolsillos, en el día a día de los ecuatorianos? Entonces, muy buenas tardes con todos. ¿Qué le pasaba al Ecuador? Que nos quedamos con una tarifa impositiva de IVA muy baja. Casi éramos la más baja de la región de América Latina. Algunos voces centrales decían no podemos subir tarifa porque somos economía dolarizada, y luego se demostró que Panamá, que también es una economía dolarizada, la subió, El Salvador la subió, etcétera, porque si bien hay una devaluación, se corrige con efectos inflacionarios. Entonces, necesariamente el Ecuador tenía que dar este paso hacia adelante para sostener las finanzas públicas. El problema del Ecuador es sostenimiento de finanzas públicas. ¿Qué hemos hecho durante los últimos 10 años? Impuestos adicionales. Luego del terremoto, el país sin recursos. ¿Y qué hicimos? Impuestos adicionales. Hacer vaca. Nuevamente a ponerle algo al país. 19 con la reforma del presidente Moreno, nuevamente otros impuestos adicionales. El 2021 con Lazo nuevamente. Y ahora vienen otros impuestos adicionales como a la banca, a las compañías, etcétera. Por lo tanto, el país tenía que reconducir a lo que son ingresos permanentes, estables y estructurales. El más importante en América Latina es el IVA. Colombia recauda más en IVA que en impuesto al renta, lo mismo a Perú, Chile, Argentina, etcétera, y toda América Latina. Por lo tanto, teníamos que dar este paso para sostener finanzas públicas, tener los recursos y evitar este terrible flagelo que tiene el Ecuador, que se llama déficit presupuestario, mayor cantidad de gastos que ingresos. Ahora, claro que esto va a tener un costo. Al 1 de abril, donde subamos la tarifa, porque como bien tú lo dices, sube por ley al 13%, pero se le faculta al presidente que mediante decreto presidencial lo suba 1 o 2 puntos, llegando al 14 o al 15. El presidente Noboa ha dicho que va a subir al máximo, es decir, al 15 desde el 1 de abril. ¿Va a haber un efecto? Sí, va a haber un efecto. Pero va a ser importante, va a ser una inflación del 5%. No, lo que se ha medido es que tenemos dos tipos de bienes. Bienes que se vendían con tarifa 0% de IVA, se van a seguir vendiendo con tarifa 0% de IVA. Bienes que se venden. Sobre todo los de la canasta básica. Fundamental, canasta básica, alimentos en estado natural, servicios de salud, servicios educativos, el arrendamiento de la vivienda, el servicio de transporte urbano, el transporte de mercancías, lo esencial, lo estructural de la canasta básica. La canasta básica más o menos se compone de 350 productos y cerca de 180 no tienen IVA o tienen IVA tarifa cero. ¿Estos tienen un cambio en la tarifa? No. No tienen cambio de tarifa. Ahora, y no deberían tener, porque a veces hay avispados que dicen tiene que subir y ahí viene la especulación, que tiene que ser controlada. Y este es el gran punto. Entonces, muchos ya dicen, pero es que como el transporte me sube, no, mentira, el transporte también tiene tarifa cero. Sí, no me sube el transporte, me sube el combustible. Sí, pero el combustible es apenas el 26% de los costos de uno de los componentes que es el transporte para que llegue la carne a las casas de los ecuatorianos. Por lo tanto, el efecto máximo es del 1%. Y por eso les hemos dicho en todos los seminarios que hemos participado es, si antes una familia gastaba $10 en alimentos, mañana con la reforma va a gastar $10 con 10 centavos. Ese es el ajuste en los bienes con tarifa 0%. Y ahora, los bienes con tarifa 12%, ¿cuáles son estos, por ejemplo? También hay alguna parte esenciales, todos los de limpieza, el jabón, el detergente, la pasta dental, cepillo de dientes, la ropa, el calzado, una computadora, etcétera, etcétera. Estos sí van a tener una afectación de tarifa 12 a tarifa 15. ¿Va a haber un incremento de precios? Seguro que sí. ¿Cuánto? 2.67. En su peor de los casos, 3%. Ejemplo. Si usted compraba antes productos de aseo personal por $10, ¿cuánto le van a costar el 1 de abril? 10.30.
Ese es el efecto máximo en el precio. Por lo tanto, sí hay que corregir dos factores. Primero, el que tú mencionabas, especulación. El mayor problema que tienen o han tenido las economías latinoamericanas es que un grupo de avivatos, a propósito de estas reformas, buscan enriquecerse ellos, dañando el mercado. Bueno, para eso necesitamos 18 millones de auditores, y esos son los ecuatorianos. Si a usted le están subiendo el 10%, el 15%, ¿sabe lo que debe ser un ecuatoriano responsable? No le compre. Vaya y busque otro proveedor y explíquele esto. Vea usted por qué me sube tanto. Si lo que sube en bienes con tarifa cero es el 1% y bienes con tarifa 12 sube el 3%. Y ahora, en tema de recaudación, que es lo que va a ayudar de fondo, y usted lo ha dicho, uno de los factores y objetivos que se pueden alcanzar es equilibrar las finanzas ecuatorianas, superar el déficit fiscal, pero en temas de recaudación, ¿de cuántos millones de dólares estaríamos hablando si vamos al 13, si vamos al 15 y hacia dónde deberían ir destinados? La verdad es que cada punto de IVA al año al Ecuador le produce 470 millones de dólares, así que 3 puntos de IVA más o menos nos estará produciendo 1.390 millones de dólares en el año. Claro, como va a entrar a regir desde abril, vamos a contabilizar solo los restantes, de abril a diciembre, ¿no? Pero si se mantiene la tarifa así permanentemente, son 1.300 millones, 1.400 casi millones más a las arcas fiscales. Esto es mucho, es poco, esto es el 10% de la recaudación. El Ecuador normalmente recauda 14.500 millones, si recaudamos 1.400 con una reforma, es 10%, es una reforma muy fuerte, muy potente. A eso adiciona que viene un incremento, un impuesto, una contribución para bancos y cooperativas por la guerra, el conflicto interno. Otra contribución a las compañías que vendieron en el año 2022, porque esa es la métrica económica que se tomó, es la del 2022, que vendieron más de $1 millón. También van a pagar una contribución del 3.25% sobre la base imponible. Y dos, el impuesto a la salida de divisas que sube del 3.50 al 5%. Todo ese paquete le puede estar dando al país este año cerca de 3.000 millones de dólares. Y eso sí ya es muchísimo más potente, que es casi el 20% de la recaudación. ¿Se hace necesario un acuerdo con el Fondo Monetario para acceder a un nuevo crédito multilateral de 3.000 millones, como se habla también? Entonces comienzan a sonarse algunas cifras. Primero, llegamos a más de 2.000 puntos de riesgo país. Hoy ya nos situamos en cerca de los 1.250 puntos. Ha habido una reducción, no es todavía lo deseable, hay que bajar todavía mucho más, pero parece que el camino es bueno, uno. Dos, parece que podemos llegar ya a un acuerdo con los gobiernos internacionales, ya se habla de 3.000, 3.500. Con una tasa de interés mucho mejor. Y que una tasa no sea del 8,850, que el Ecuador estaba atorado con esas tasas, sino que es una tasa mucho más flexible y mayor plazo. Pero los ecuatorianos siempre el mensaje, ¿no? Y América Latina, el tema es, la deuda es un alivio temporal. Porque recordemos que la deuda tiene que pagar con interés a futuro y luego se convierten ya no deudas externas, sino deudas eternas para los economistas de América Latina. Entonces lo que hay que hacer es, si nos endeudamos, que los recursos que vengan los orientemos bien, que evitemos la corrupción, que evitemos el despilfarro, el sobreprecio, etcétera, esa dilapidación del fondo público que ha sido una métrica permanente, al menos en América Latina, y Ecuador no ha sido ausente de este escenario. Claro, y frente a esto, el mundo comenzaría a ver que el Ecuador sí es una economía que podría comenzar a pagar sus deudas, que podría atender a la inversión extranjera de mejor manera, que podría ya no cambiar el régimen fiscal, porque como ya es sólido, ya no lo cambiemos, dejémoslo ahí para que el inversionista que nos está viendo y que considera que este país, y efectivamente así es un país muy rico, con muchas riquezas, ahora sí venga al Ecuador, inyecte lo que se llama inversión extranjera, genere industrias, empresas, genere empleo, que es el mayor problema del país, generación de empleo, y cuando genera empleo, genera riqueza, y luego avanzar en protección del medio ambiente, es decir, este círculo de virtudes a las que el Ecuador todavía no ha podido acceder. Hemos venido en nuestro proceso democrático y económico con tantos vaivenes que todavía no hemos podido hacer este círculo de virtudes que quisiéramos para nuestro país y que tenemos que trabajar por él, ¿no? Muy gentil, gracias. Ahí tienen el análisis del doctor Napoleón Santamaría, muy interesante, no solo ciñéndose al tema del IVA, sino hacia dónde se debe proyectar la economía ecuatoriana si logra recuperarse, ser saludable y sobre todo invertir de forma inteligente cada uno de los recursos que finalmente está generando la familia ecuatoriana, apoyando por supuesto a este tema de inseguridad que afecta absolutamente a todos. Esta es la información. Soy César García Vélez desde Quito, Ecuador. Ha sido un gusto poder compartir esta jornada con ustedes. Sigan en sintonía de DNews.